Hola, buenas tardes. Seguimos viviendo esta novena de Pentecostés, la posibilidad de disponernos y de prepararnos a celebrar otra vez esta memoria del acontecimiento importantísimo, ¿no? El que le da la culminación a la Pascua, donde algunos dicen nace la Iglesia, es parida la Iglesia, porque se da luz, se da a conocer, ¿no? Y esto significa que estamos nosotros inmersos en toda esta vocación nueva. Ser esa presencia, tema de hoy de la ascensión, ¿no? Esa presencia para los hombres. Así que nos volvemos a encontrar, otra vez abiertos a la palabra, un momento simple, un momento sencillo. Esto queda grabado. Si quieren después volverlo a vivir con otros tiempos, con otros momentos, la idea no es hacerlo todo extenso, sino que sean momentos muy puntuales. El que quiera rezar más lo puede cortar después, lo sigue escuchando libre. En el pueblo de Dios hay de todo y por eso cada uno en su propia sensibilidad, en su propia experiencia y en su inteligencia de fe lo hará. Empezamos este tercer día y lo hacemos en el corazón de nuestra fe. Por eso lo vivimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y otra vez el mismo canto. Los 9 días van a ser la misma introducción, como una plegaria de repetición. Aquello tan rico de los padres orientales, la letanía, la oración letánica, que es corto y reiterativo, como para que el corazón se vaya impregnando de esa palabra, ¿no? Y lo que justamente hacemos es invocar que Jesús siga soplando ese espíritu en nosotros. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento, y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, sellas tu providencia y bendice a mis hermanos,
Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla Señor tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu risa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Es un texto que tiene una riqueza muy particular, ¿no? Creo que la música, cuando con la letra nos va proponiendo algo, se vuelve también de Dios, más allá de la misma expresión. Y me parece una frase muy rica, muchas, pero hay una muy rica, ¿no? Que madure en tu palabra. Y un poco la idea de esta novela tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, en un esquema muy simple, el corazón de la misma es la palabra de Dios. La palabra que creemos que es ese Dios que se hace anuncio, esa palabra que penetra en lo más profundo del corazón del hombre, que tiene la capacidad de convertir al hombre, que ilumina, que interpela, que arguye, que fortalece. Esta es nuestra propuesta. Hoy queremos ver a Jesús ungido por el Espíritu. Cuando pensaba esto, decía, en un esquema simple, un esquema muy sereno, ¿no? Poner la mirada en Jesús, en ese Jesús al que decimos creer, al que decimos seguir, del que decimos que es el centro de la vida, ese Jesús que impregna de sentido nuevo, ese Jesús que nos da una palabra determinante, ese Jesús que camina con nosotros, ese Jesús, y tantas cosas que podemos decir de Él, y a veces nos olvidamos que ese Jesús fue ungido por el Espíritu. Porque el Espíritu va construyendo la historia, y Jesús está en el centro de la historia, es el Señor de la historia. Nos viene bien, yo diría en actitud muy contemplativa, muy abierta, desde la palabra reconocer esto, cómo ese Espíritu también lo marca determinada y finalmente a Él, ¿no? El texto fundamental voy a elegir del Evangelio de Juan. Podríamos decir que el contexto es el bautismo de Jesús. Esto es misterioso. Juan no narra el bautismo de Jesús. Está en los otros, en los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Pero me interesa porque voy a conectar lo que dice Juan sobre este momento bautismal y el dato característico y algunas cosas a posterior. El texto es del capítulo 1 del Evangelio de Juan, del 32 al 37. Capítulo 1, del 32 al 37. Recuerden que a veces es bueno tener para anotar. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. El relato sigue, una escena preciosa. Vengan y lo verán, va a decir Jesús a estos 2 discípulos. ¿Qué propone el Evangelio? Fíjense que repite la palabra testimonio
2 veces. Y esto es propio de este Evangelio. Es el testimonio de Jesús respecto del Padre, pero también el Bautista da testimonio de Jesús. Es decir, Juan presencia. Interesante. Deja de ser, que esto es un poco la idea, Juan se corre y lo que hace simplemente, como casi alguien pasivo, presencia lo que acontece en ese momento. Descender el Espíritu. Y 3 veces aparece la expresión Espíritu Santo, Espíritu o Espíritu Santo. Sin duda que es el dato fundamental. Al evangelista le interesa mostrar que Jesús es el ungido de Dios. Al evangelista le interesa señalar que el Espíritu de Dios es el que está actuando en Jesús para que actúe en favor de los demás. Porque este va a ser un dato importante, El Espíritu vive en Jesús. Pero la acción del Espíritu, la manifestación del Espíritu, está en clave de los hombres, está en clave de ese pueblo, está en clave de esa comunidad que se está formando. El Hijo es ungido. Lo segundo que aparece, que es importantísimo, es la expresión Cordero de Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque a este evangelista sobremanera le interesa mostrar que una forma de entenderlo a Jesucristo es en la categoría de Cordero, con mucho elemento bíblico. Podemos ir al último de los cánticos de Isaías, del capítulo 53, llevado al matadero, como Cordero llevado al matadero. Y Juan, cuando hable de la pasión, es el único que va a querer ubicar el acontecimiento del crucificado el día que se sacrificaba el Cordero. Un simbolismo bellísimo, porque está marcando el sentido de esa unción. Jesús es ungido para realizar la promesa del Padre dando la vida. Por eso en el capítulo 10 dice que da la vida en abundancia, versículo 6, y en el 18, nadie me la quita, la doy libremente. Ese Cordero de Dios que realiza las promesas del Antiguo Testamento, como aquella escena del Éxodo, es Jesús. El Espíritu lo unge para dar la vida. El Espíritu lo está marcando para que ese pueblo nuevo, esa comunidad nueva, vaya descubriendo qué es lo que tiene que hacer. El que quita el pecado lo hace para llamar a la fe. En el fondo, pecado en Juan es no creer. No creer. Este ungido es el que está justamente marcándonos. ¿Qué 2 textos nos pueden ayudar para iluminar esto? Lo hago lo más breve posible, ¿no? Uno es Lucas, el Evangelio de Lucas, del capítulo 4, del 16 en adelante. Y el otro es el profeta Isaías, capítulo 61, del 1 en adelante. Voy a leer uno solo, el de Lucas, porque lo que hace este evangelista es casi copiar el texto del profeta. En aquella profecía, capítulo 61 es el tercer Isaías, ya el pueblo vuelve y por lo tanto tiene que entender por dónde Dios quiere construir ese pueblo nuevo. Y aquel servidor que se ofrece por el pueblo va a tener esta tarea. El evangelista Lucas reinterpreta a Isaías descubriendo la tarea de Jesús. No se olviden, este capítulo 4 de Lucas es inmediatamente continuación de las tentaciones de Jesús, que es inmediatamente continuación del bautismo de Jesús. El Espíritu actúa en el Hijo. La palabra le permite responder la tentación de cambiar el proyecto de Dios y entonces expresa qué es lo que quiere el Padre de él. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, en la sinagoga, le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción.
Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y más adelante, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Es el ungido, está marcado para servir al hombre. El ungido está marcado para dar la vida por el hombre. No solo el rescate de la humanidad, sino la plenitud de esa humanidad. Cuando da su vida, nos da vida. Por eso el mismo día de la Pascua sopla sobre ellos. Como aquel primer acto creacional, acontece el segundo, la plenitud de la vida de Dios. Obra del Espíritu. Creo que esto nos permite entender a quién seguimos. Porque este es el objetivo de esto, ¿no? ¿A quién seguimos? ¿Qué Cristo seguimos? Juan nos permite entender un poco más quién es. Y esto nos tendría a nosotros que proponer, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué dicen los textos que escuchamos a nosotros hoy? Creo en Jesús. ¿En qué Jesús? A veces casi parece un Cristo mágico. Esperamos inmediatamente algún milagro, esperamos que nos resuelva los problemas. Y no terminamos de descubrir al Hijo que justamente viene a darnos vida. No viene a sacarnos los problemas. Viene a darnos vida. El hombre nuevo es el hombre capacitado para ir resolviendo las diferentes cuestiones que se nos presentan. Podemos pedir infinidad de cosas, pero antes que eso tenemos que seguirlo a Jesús. El texto que les leí decía que continúa. Los dos lo siguen. ¿Qué buscan? ¿Dónde vivís? Vengan y lo verán. Se quedaron todo el día. ¿Buscaron un beneficio o buscaban a Jesús? Por eso, creo en Jesús. ¿En qué Jesús? ¿Qué espero de Jesús? Él es el ungido para. Hay una finalidad, hay un objetivo, hay una tarea, hay una misión concreta. Aquello de los discípulos de Emaús, nosotros esperábamos. ¿Qué esperamos de Jesús? ¿Que instale un reino humano acá? ¿Que imponga la fe? ¿Que obligue a todo el mundo? No. Hay que revisar la esperanza que tenemos en este Cristo. El Cristo en el que decimos creer al que escuchamos, repito. Y tercero, el amor a Jesús. Él dice, el que me ama es fiel a mi palabra. La autenticidad del amor por Jesús se da en la fidelidad a su proyecto. Acuérdense aquella expresión de Mateo 7, ¿no? Señor, Señor. El que escucha la palabra y la practica. Los invito a que hagamos un instante de silencio. Que nos animemos a dejar que la palabra que escuchamos nos hable. Que pongamos la mirada en ese Cristo ungido, en ese Cristo que da la vida, en ese Cordero que se inmola. En ese amigo y hermano que nos invita a ser fiel a su palabra. ¿Qué me dice hoy este texto de Juan?
Son preguntas muy densas, ¿no? ¿Qué creo de Jesús? ¿Lo que quiero o lo que es? ¿Qué espero de Jesús? ¿Lo que me conviene o lo que Él me propone? ¿Cómo amo a Jesús? ¿Donde Él quiere ser amado? Esto no se resuelve en 2 minutos, ¿no? Pero es un inicio, es una invitación. Por eso yo les voy a proponer ahora que una canción conocidísima de la Misa Criolla, El Cordero de Dios, está cantada por Patricia Sosa en el Vaticano. Puede gustar o no su estilo, pero creo que hasta el simbolismo. Y es una propuesta y una invitación a quedarnos contemplando ese Cristo Cordero. Que el crucificado nos signifique esto, el que da la vida por su pueblo, el que está ofrecido por su pueblo, para que ese pueblo sintonice con el proyecto del Padre.
Atrás tenemos la cruz, presencia de Jesús, lugar por excelencia donde se manifiesta ese ungido. Y lo que nos queda es pedirle, pero no cualquier cosa, que tenemos derecho a pedir cualquier cosa, ¿no? A veces en las celebraciones hay un problema, ¿no? La oración de los fieles, se nos anunciaron cosas bellísimas en la palabra que después pedimos cualquier cosa, que tenemos derecho, pero a veces hay que pedir también lo que haga falta para vivir esto, ¿no? Aquello que ayer compartíamos el viernes, ese texto de Lucas 11, que pedimos el Espíritu. Por eso ponemos en el corazón de Dios todo aquello que necesitamos para vivir esto, ¿no? Para que nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad estén moldeadas por el Espíritu que envió a Jesús. Él traduce esa acción del Espíritu. Padre, quiero pedirte por la Iglesia para que aprenda a dejarse servir por Dios, para que pueda ser servidora realmente de los hombres. Padre, quiero pedirte que los pueblos que no creen en tu presencia, que no creen en tu Hijo, descubran a través de nuestro testimonio y el servicio concreto, el amor concreto, que actúas humanizando. Padre, quiero pedirte por todos los que creemos en tu Hijo, para que creamos bien, según lo que enseñás, según lo que Él es. Que esperemos bien aquello que nos mueva la fe para construir diariamente. Que amemos bien, con esa capacidad de poner la mirada en el prójimo, haciendo permanente el bien a todos. Invito a ese silencio para que ustedes, donde estén, puedan pedir también lo que desde el corazón, como respuesta a esta palabra que les habló, que nos habló, brote. Padre bueno, todo lo que nace del corazón de cada uno, te lo presentamos por aquel que hiciste el Cordero, tu Cordero para dar vida. Escuchá la plegaria de tu pueblo, ese pueblo que surge justamente del acontecimiento pascual. Todo lo que está en el corazón te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar, esto no tiene mucho movimiento, es una novena bastante tranqui. Quizás a veces nos cuesta estos momentos así de leer para pensar, ¿no? Escuchamos para tratar después de descubrir lo que los textos nos dicen, lo más cortito que pueda, de un santo viejo, un padre de la Iglesia. Soy un convencido de que la gran mayoría de nosotros desconocemos eso que es la tradición.
que no es lo viejo. La tradición es una de los canales, una de las fuentes de la revelación, no solo la Sagrada Escritura. Durante siglos, la liturgia de la Iglesia y sobre todo los escritos de estos santos padres, grandes personajes, la mayoría pastores, que desde su reflexión nos fueron iluminando todo en sintonía, ¿no? San Basilio, no es momento para explayarme, pero dice: y en cuanto a los planes salvíficos para el hombre, lo que hizo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, conforme a la bondad de Dios, ¿quién negará que se han cumplido mediante la gracia del Espíritu Santo? En primer lugar, estaba con la carne del Señor al hacerse unción y estar presente de manera inseparable. Y cita los textos que escuchamos antes. En segundo lugar, toda acción se efectuaba con la presencia del Espíritu. Estaba presente incluso cuando fue tentado por el diablo. Y con él estaba de modo inseparable cuando realizaba sus milagros. Y no lo abandonaba al resucitar de entre los muertos. El Señor, al renovar al hombre y devolverle la gracia que, recibida del soplo de Dios, había perdido, ¿qué dijo después de haber soplado sobre el rostro de sus discípulos? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esto es tradición de la Iglesia. El Espíritu animó a Jesús y condujo a Jesús. Ese es el Cristo en quien creemos. Yo los invito a recibir esta bendición con la idea de dejar que esta presencia trinitaria de Dios, Trinidad que vive en nosotros, nos siga animando. Alegremente, evangélicamente, normalmente, humanamente. El Espíritu a cada uno de ustedes y a mí nos ha ungido, nos sigue ungiendo. La pregunta será, ¿qué hacemos con eso? Jesús es el modelo, por eso hoy quise ponerlo a Él, justamente así, como el gran paradigma del ungido del Espíritu. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que María nos siga acompañando, ella que también fue ungida, ella que tiene la experiencia del Espíritu, nos testimonie qué le significó, se ve en su vida y cómo se puede vivir. Conocemos su aceptación y fidelidad, que ella nos acompañe. Y terminamos con otro canto. Ven Espíritu de Dios. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Está, pero hay que pedirlo. Anímense. Y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida.
existir. Transfórmame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Dame tu calor, ven a morar.